Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, Haruki Murakami y Primera Persona del Singular. Comencemos. Este libro de Haruki Murakami, Primera Persona del Singular, es el último lanzamiento del escritor. Este libro es distribuido por la editorial Tusquets Editores de su colección Andanzas para la versión en español, y la traducción, ya les voy a decir de quién es, que es un trabajo muy bueno por cierto, es de Juan Francisco González Sánchez. Este libro lo conforman 9 relatos, y de los 9 relatos el último es el que da origen al título del libro, es decir, el último de los relatos se llama Primera Persona del Singular. En términos generales, todos los relatos contienen 4 características. La primera de ellas es que los 9 relatos están escritos en primera persona. La segunda característica es que los relatos son bastante triviales, son historias bastante cotidianas, y en un momento determinado el relato empieza a coger un aire mágico, un aire surrealista. Eso es algo muy normal en los libros de Haruki Murakami. La tercera característica es que en todos los relatos hay, al parecer, una proyección del autor. Es como si el propio Haruki Murakami nos estuviera contando relatos o pedazos de su vida cotidiana. Y la cuarta característica, un elemento muy común en la literatura de Haruki, son las referencias musicales. En los 9 relatos hay alusiones a música de todo tipo. Hay alusiones a música clásica, a música rock and roll, a jazz, a bossa nova. En fin, es parte de lo que Haruki Murakami nos tiene acostumbrados en sus diferentes libros. Los relatos son bastante variados. Hay algunos que están ambientados en la juventud, entonces tienen cierto aire nostálgico. Hay otros relatos ya en época de adulto con un toque más de madurez. En términos generales, los temas que se abordan en los relatos son muy característicos de Haruki Murakami, como la muerte, la soledad, la tristeza, la desazón de alguna mala experiencia o la alienación del ser humano. Con el ánimo no va a hacer ningún spoiler respecto a los relatos y al libro en general, solamente me voy a referir a uno de los 9 relatos que, a mi parecer, es el más surrealista de todos, y a mí personalmente es el que más me gustó y el que más me llamó la atención. El relato se llama Confesiones de un mono de Shinagawa. Bueno, ¿y de qué va este relato? Este relato va de un viajero, un hombre con un aire solitario, que llega a una posada, más bien en ruinas, de la cima de una montaña de cualquier lugar de Japón. Cuando llega a la posada es atendido por un mono, es decir, por un primate, así como se oye. Y este mono pues tiene muchísimas particularidades, y una de ellas es que es capaz de hablar con los humanos. Desde ahí pues ya el cuento empieza con un toque bastante mágico. Adicional a eso, el primate o el mono tiene otras particularidades, como sabe hacer masajes, es un personaje bastante culto que es capaz de hablar de cualquier clase de tema. Este mono pues también tiene la particularidad de que no le gustan las hembras de su género, es decir, no le gustan las hembras primates. Él realmente siente atracción por las féminas humanas, es decir, por las mujeres. Y en ese sentido, cada vez que siente una atracción o que una mujer le llama mucho la atención, lo manifiesta robándole el nombre. Hasta ahí les puedo contar. El resto de la historia pues prefiero que lo descubran en el momento en que tengan la oportunidad de leer el libro, pero la verdad el final da para pensar muchísimo, y el desarrollo de la trama es bastante cautivadora. Primera Persona del Singular es un libro que plantea varias preguntas al lector. Dentro de ellas puede ser el hecho de que qué tanto de lo que se manifiesta en los relatos es real y qué tanto no. Y más allá de eso pues se agradece muchísimo, ya que permite al lector tomarse un tiempo, pensar un poco acerca de cada relato y divagar, si es del caso, respecto a qué podría haber sucedido después de que se finaliza ese relato. Es decir, enlazar un poco circunstancias o hechos ya propios del lector respecto a cómo pudo haber continuado esa historia, o a la inversa, pensar qué pudo haber sucedido previo al inicio de cada uno de los relatos. Los relatos en términos generales se leen con muchísima facilidad. La prosa y el estilo que utiliza Haruki Murakami hace que la lectura sea ágil y de fácil entendimiento para el lector, a la vez que da suficientes detalles para que el lector arme su propio escenario y pueda ambientar la narración.
El trabajo anterior de Haruki Murakami, que también hace referencia a relatos cortos, se llama Hombres y Mujeres. Si se compara Hombres y Mujeres con este último trabajo de primera persona del singular, se nota que hay un Haruki más maduro, hay un Haruki más orientado a su profesión de escritor. Los relatos están mejor elaborados, están mejor estructurados que en Hombres y Mujeres. A mí me sigue gustando más el trabajo de Hombres y Mujeres, y debo hacer una claridad en ese sentido, dado que mi posición puede estar un poco sesgada por el hecho de que Hombres y Mujeres fue el primer libro que abordé de Haruki Murakami, y pues desde ahí quedé fácilmente enganchado al resto de libros de Haruki Murakami. Así que este detalle de que para mí sea mejor el de Hombres y Mujeres que el de primera persona del singular es totalmente subjetivo. No obstante, pues es agradable la lectura de cualquiera de los dos libros. Respecto al autor, Haruki Murakami es un escritor de origen japonés, nació en Kioto. Quizás es el escritor japonés más conocido y más apreciado en el mundo occidental. La juventud de Haruki Murakami estuvo fuertemente influenciada por la cultura occidental, concretamente en lo que se refiere a música y literatura, y este detalle se nota muchísimo en varios de los títulos de sus relatos o de sus libros. Solamente voy a mencionar algunos como para que se hagan una idea acerca de lo fuerte que es esa influencia en la literatura de Haruki Murakami. Hay un relato que se llama Drive My Car, hay un libro que se llama Norwegian Wood, hay otro libro que se llama Dance, 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 hay otro libro que se llama Al sur de la frontera, al oeste del sol. En este de primera persona del singular hay un relato que se llama With the Beatles. Todo lo que acabo de mencionar son nombres de canciones de género concretamente occidental. Los libros de Haruki Murakami tienen una clara connotación surrealista y mágica. En todos los libros de Haruki Murakami esto es un elemento constante. Incluso a veces uno no sabe discernir muy bien en qué momento lo que el autor está narrando es parte de la realidad del personaje o del protagonista, o si es un sueño. A veces uno queda un poco perdido, pero eso es parte del estilo que maneja Haruki Murakami en sus diferentes libros. Regularmente los temas que aborda, como ya lo mencioné ahorita, la muerte, la tristeza y la soledad son temas fuertes y muy recurrentes en él. La alienación del ser humano también. Normalmente en la mayoría de sus libros hay alusiones a situaciones o experiencias dolorosas o críticas. Haruki Murakami tiene libros cortos y tiene libros voluminosos, libros densos. Si nunca has leído nada y deseas tener un primer contacto con la literatura y el estilo de Haruki Murakami, lo más recomendable es iniciar ya sea con uno de sus libros cortos o a través de sus relatos. Abordar a Haruki Murakami en uno de sus libros densos puede llegar a ser un poco intimidante en virtud de que pues, son libros que a veces tienen 2 y 3 volúmenes y son libros que por su estilo no son fáciles de entender si no hay una claridad o no se comprende muy bien el estilo que maneja el autor, es decir, el surrealismo. Dentro de estos libros densos está, por ejemplo, IQ 84, que está dividido en 3 volúmenes, La muerte del comendador, que también está dividido en 2 volúmenes, y dentro de sus relatos cortos o novelas cortas está Sputnik, mi amor. Es un buen referente para iniciarse en los libros de Haruki Murakami, ya que es un libro corto y es un libro que expresa claramente el estilo del autor. O se puede abordar directamente su obra cumbre, esto pues lo denomina la crítica, que se llama Norwegian Wood o Tokyo Blues. El libro tiene los 2 títulos. En conclusión, pienso que el libro es totalmente recomendable, es un libro agradable, es un libro fácil de leer, es un libro ameno. Hay que entender que es un libro de entretenimiento, aunque hay algunas preguntas que el lector puede formular después de la lectura de cada relato. No es un libro para profundizar, ni para hacer elucubraciones, ni meditaciones profundas, ni nada por el estilo. Es un libro orientado a usar un poco la imaginación respecto a las pistas que el autor nos puede dar en sus diferentes relatos y divagar un poco acerca de las situaciones que se plantean en cada uno de los relatos. Ya con esto damos fin a esta muy breve reseña respecto al libro de primera persona del singular de Haruki Murakami. Si ya te has leído este libro y alguna historia o algún relato en particular te llamó la atención, nos puedes dejar los comentarios. Igualmente, si ya has leído algo de Haruki Murakami, este u otro libro, me gustaría saber mucho tu opinión al respecto sobre este autor. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.